Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos y gracias por el apoyo que nos han brindado a través de todos estos años. Hoy empezamos nuestra cuarta temporada con un nuevo formato más sintetizado y más apropiado para llegar a ustedes de manera que podamos continuar entendiendo los tiempos a la luz de lo que nos enseña la palabra de Dios. Y hoy tenemos un programa muy especial que es una visión actual del coronavirus y cómo esto está afectando la vida de las iglesias. La pandemia del coronavirus continúa creciendo. Hay más de 19 millones de personas que están afectadas por esta pandemia en el mundo y han muerto más de 715,000 personas. El país más afectado hasta ahora ha sido Estados Unidos de Norteamérica, pero hay varios países de América Latina que están afectados, que están en la lista de los 10 primeros países afectados por el coronavirus. Tenemos a Brasil, tenemos México, Colombia, Perú, Chile y otros países más. Esto ha traído en el mundo entero y en Latinoamérica un periodo de confinamiento en muchos países. Un periodo también de distanciamiento social donde no se están realizando actividades públicas y por ende muchas iglesias se están congregando de una manera limitada. Esto también ha traído incertidumbre porque ha afectado no solamente la salud de muchas personas, sino también la economía y, entre otras cosas, la socialización de las mismas. Ante esta realidad, nos preguntamos, ¿cómo afecta esto a la Iglesia de Cristo? ¿Qué debemos hacer y pensar nosotros como creyentes? ¿Qué debe hacer la Iglesia frente a estos retos y desafíos que tenemos por delante? ¿Cómo vamos a manejar este tema? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y hoy vamos a tratar este tema desde diferentes ángulos y como siempre tenemos con nosotros a hermanos y amigos muy queridos, a Salvador Gómez y Sugel Michelén, quienes están conectados con nosotros. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias al Señor. Contento de estar de nuevo en este nuevo formato de Entendiendo los Tiempos. Gozosos de que la pandemia no ha destruido nuestra amistad y estamos aquí adelante juntos combatiendo por el Evangelio. Amén. Yo solo espero que en este nuevo formato ustedes se comporten mejor en el programa y sean un poco más obedientes y más disciplinados. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a ver cómo tú nos tratas. Exacto. Está bien. Todo depende del productor del programa, cómo lo conduce, cómo lo planifica, y nosotros seguimos como corderitos. Hermanos, ¿cuál es la nueva normalidad de la iglesia y cuáles son los retos que estamos enfrentando hoy en día? Bueno, es indudable que nosotros continuamos viendo lo que decíamos como algo probable cuando esto comenzó, de que esto iba a provocar cambios en nuestra forma de hacer ministerio, en nuestra forma de acercarnos a los hermanos, de pastorear, de hacer nuestros servicios de adoración. Y hicimos un programa de Entendiendo los Tiempos cuando la pandemia comenzó y apenas podíamos vislumbrar lo que iba a suceder. Pero los meses han pasado y definitivamente hemos tenido que hacer una reingeniería usando más las redes sociales, usando más el teléfono para poder llegar a los hermanos. Pero un texto bíblico que ha venido a mi mente una y otra vez a lo largo de estos meses es: pero la palabra de Dios no está presa. Y gracias al Señor que a pesar de las limitaciones que hemos tenido en esta nueva normalidad, nosotros hemos podido seguir esparciendo la palabra, y en algunos lugares, por lo menos en América Latina,
ya la iglesia se puede reunir bajo cierto protocolo. Ahora, Eduardo y Salvador, nosotros que ya hemos podido abrir en la iglesia, no podemos negar que el estar todavía distanciados para guardar a los demás y por amor a la salud de los demás, causa cierta tristeza porque uno quiere abrazar a los hermanos, estar cerca, y en ese sentido es una situación extraña, pero que no escapa al control de la soberanía de Dios. Y eso trae quietud al corazón. Eso es una forma de vivir ya la vida que ha cambiado. No es solamente el aspecto de la iglesia y el ministerio. Yo creo que a todos nos afecta emocionalmente hablando el tener que estar más tiempo en casa, hacer trabajo desde la casa, salir lo menos posible, salir cubiertos, protegidos, estar siempre pendientes al hecho de los peligros que se asoman aquí y allá. Uno es consolado y confortado al saber que no es la primera y única vez que la iglesia de Cristo ha enfrentado amenazas como estas y retos y desafíos como estos. Y la iglesia ha sobrevivido, y en ese sentido pues nos toca a nosotros ser fieles al Señor en medio de esta situación. Pero somos vasos de barro, somos hombres y mujeres débiles y necesitamos fortalecernos en el Señor. No han sido 2 o 3 los pastores con los que yo he conversado que han tenido sus momentos de depresión. Y estas son realidades con las que nosotros tenemos que combatir. Y si esos son aún los pastores, entendemos que también es el caso de muchos hermanos. No poder abrazar a sus seres queridos, no poder estar con sus seres queridos cuando se enferman, estar tratando con cosas a todo casi a la distancia. Son esa nueva normalidad, como tú lo llamas, que no quisiéramos que siga siendo normalidad. Anhelamos el volver a parte a lo que vivíamos anteriormente, pero ciertamente Dios nos ha hecho de una manera que nos adaptamos a muchas situaciones y estamos adaptándonos en estas situaciones con la ayuda del Señor. Es así, pero la Escritura nos dice que nosotros somos una familia, que somos un rebaño, que somos un templo espiritual donde estamos, ¿verdad?, unidos unos a otros. Y ahora es verdad que nos comunicamos a través de las redes, a través de Zoom, pero esa distancia nos afecta, como ustedes muy bien han dicho. Estamos hablando de esto perpetuarse un tiempo más, de una nueva forma de hacer iglesia, donde aquellos que tengan ciertas condiciones de riesgo quizás no puedan asistir durante meses a sus iglesias. ¿No afectará esto sus vidas espirituales? ¿Qué ustedes dirían? Mira, nosotros no podemos prever lo que va a suceder en el futuro. Perdón, Sugel, pero hay cosas que ya están sucediendo desde que empezó esta pandemia. Sí, pero yo me refiero ya a cuánto esto se va a extender en el futuro. No lo podemos prever, pero hay varias cosas que son principios inamovibles de las Escrituras. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros debemos llevar a cabo la gran comisión, con pandemia, sin pandemia. La Biblia dice que nosotros debemos ser iglesia, debemos tener comunión unos con otros, debemos edificarnos unos a otros. Si tenemos limitaciones que la pandemia nos ha impuesto, entonces nosotros tenemos que, en oración y en dependencia del Espíritu de Dios, ser creativos, pero no dejar que la pandemia nos arrastre. Yo creo que nosotros tenemos que ser proactivos y no simplemente reactivos, en el sentido de que sí tenemos una nueva normalidad, pero la palabra de Dios permanece para siempre y los principios de la palabra están ahí. El hecho de que yo no pueda en este momento, tal vez en algún caso particular de alguien que nos esté escuchando, yo no me puedo congregar. No es mi caso, pero estoy poniéndome en el lugar de otros. No me puedo congregar. Bueno, ¿cómo yo voy a seguir lidiando con mi vida espiritual? ¿Cómo yo voy a hacer si soy hombre, el sacerdote de mi familia, el pastor de mi familia? ¿Cómo voy a cuidar del alma de mi esposa, del alma de mis hijos? ¿Cómo voy a cuidar mi vida espiritual?
yo puedo hacer todo eso en medio de la pandemia. Y yo creo, Eduardo y Salvador, que nosotros tenemos que insistir en que tenemos que seguir siendo cristianos normales en una situación anormal. O sea, la situación es anormal, pero el cristianismo no ha cambiado. Cristo no ha cambiado, sus promesas no han cambiado, la Biblia no ha cambiado. Y yo creo que ahí tenemos que pensar en oración y en dependencia del Espíritu de Dios, cómo seguir viviendo vidas cristianas ordinarias en medio de una situación extraordinaria. Parece que esta situación del trabajo a distancia, aquellos que tengan trabajo, ¿verdad?, y puedan hacerlo a distancia, va a crear, se va a perpetuar durante un tiempo, inclusive por un tiempo, inclusive muchas personas se han acomodado a este sistema de trabajo. Lo que tenemos que ver es aprovechar las ventajas y bendiciones que tenemos si podemos estar laborando fijos, ya sea desde nuestros hogares, desde una oficina, para reestructurar nuestro tiempo, como tú estás diciendo. Ahora, lo habíamos hablado en un programa anterior. ¿Qué pasa con una persona que no puede participar de la cena del Señor en la iglesia? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Tú quieres que nosotros hagamos más preguntas o tú quieres realmente tener una respuesta? Eso es un tema que nosotros nos hemos debatido. Estamos ahora mismo en conversación para ver cómo hacemos al respecto. La vida espiritual tiene muchos retos diversos y esta realidad en la que estamos viviendo nos debe provocar a buscar soluciones a problemas que tenemos. O sea, ¿cómo podremos celebrar la Cena del Señor de una manera que sea cuidadosa para que la salud de las personas no sean afectadas? Es obvio que no vamos a estar promoviendo que todo el mundo beba de una misma copa. Entonces, en ese sentido hay que buscar soluciones que nos permitan poder seguir practicando las ordenanzas del Señor, pero hacerlo de una manera sabia en la que nosotros tengamos la confianza del pueblo de Dios y que podamos seguir alimentándonos de Cristo por medio de la fe a través de la participación de la Cena del Señor. Pero esto va más allá de la Cena del Señor, las ordenanzas, cómo se les vamos a celebrar los bautismos. Hay iglesias que están yendo a ríos para poder celebrarlos porque ya no pueden hacerlos en los bautisterios con lo que podían contar antes. Algunos hemos visto que han forrado algunas tinas para poder llevar a cabo ciertos, el bautismo en sus lugares. O sea, veo al pueblo de Dios tratando de buscar soluciones. Pero tú hablabas y preguntabas cómo esto puede afectar la vida espiritual de las personas. Sugel hablaba de que Cristo es el mismo. Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén. Pero ¿saben qué también continúan las tentaciones? El diablo va a seguir tentándonos y va a usar el estar recluidos por tanto tiempo para tentarnos. Va a usar el roce quizás también que hay más ahora entre las familias. Asimismo como hay esposas que he escuchado decir, y yo lo digo con alegría, para mí ha sido una bendición poder pasar más tiempo con mi esposo y con mis hijos. También escuchamos de otras familias que tienen por el roce más problemas y hay que lidiar con esos problemas matrimoniales. O sea, el problema no es igual para todo el mundo y no todo el mundo lo enfrenta con la misma actitud y con la misma fuerza espiritual. De manera que hay que seguir pastoreando, hay que seguir cuidándonos, pero esto provoca situaciones. ¿Qué ha pasado con el uso de las redes ahora mismo? ¿Significa ahora que ya los hombres no tienen tentación fuera en la calle? Bueno, la pueden encontrar en sus hogares y lo pueden encontrar con el uso indebido del internet, de la pornografía, etcétera. O sea, las luchas espirituales continúan y las vidas espirituales pueden ser afectadas. No significa que porque pase más tiempo en mi hogar, yo voy a dedicarle más tiempo a la palabra de Dios y voy a cultivar una vida de oración más intensa. O sea, tenemos que seguir cuidándonos y nosotros como pastores cuidando a la grey.
Y recordando que nosotros no somos solo individuos cristianos, somos un cuerpo y Dios se las ingenia para que tal vez uno en la iglesia está ansioso, deprimido, pero hay otro hermano que no está en esa condición y puede darle una llamada y compartir las escrituras y animarlo. Yo no puedo vivir esta pandemia tratando de sobrevivir yo. No somos meros individuos, somos parte de un cuerpo. Tú decías, Eduardo, cómo la Biblia nos describe como un rebaño, como una familia, como un templo espiritual. Entonces, no podemos dejar de pensar en esos términos colectivos simplemente porque ahora estamos en medio de una pandemia. Eso sería un gravísimo error. Yo creo que si hay algo que debemos hacer es enfocarnos conscientemente en que necesitamos poner en orden nuestras prioridades durante este tiempo. ¿Qué quiero decir? Que aunque estamos pasando más tiempo en nuestros hogares, tenemos que estructurar muy claramente cuál va a ser nuestra relación con Dios, el tiempo que vamos a pasar leyendo las Escrituras y orando, como tú decías, Salvador. No debemos esperar que ese tiempo aparezca durante el día. El tiempo que vamos a trabajar, si estamos trabajando a la distancia, porque se puede dar el caso de muchas personas que son adictos al trabajo, entre comillas, entonces sin necesidad, al estar en la casa, trabajen 12 horas diarias, descuiden su relación con Dios, descuiden su relación matrimonial y descuiden su relación familiar también. Entonces yo creo que debe haber un enfoque consciente en esta nueva normalidad para nosotros. Primero, empezar por nosotros mismos, y como pastores también debemos motivar a los hermanos y ayudarlos a reestructurar su tiempo de acuerdo a esas prioridades. Ahora, Eduardo, y genial, qué bueno que hablaste de esa parte de estructurar, porque yo creo que si no nos estructuramos, la pandemia nos arrastra. Pero tú hablabas al principio, nos preguntaste acerca de los retos que nosotros estamos enfrentando. Y yo creo que uno de los retos que estamos enfrentando a nivel de iglesia a lo interno y aún también de la iglesia en sentido general son las divisiones en cuanto a opiniones de cómo debemos manejar ciertas cosas. Por ejemplo, hay iglesias que están en países donde los gobiernos prohíben el congregarse. Hay iglesias que están en países donde esa prohibición no está, como es el caso nuestro. Entonces, hay diferencia de opinión en cuanto a si nosotros debemos o no obedecer al gobierno en este tipo de cosas. Yo creo que nosotros cometemos varios errores si no nos cuidamos en cómo manejamos este tema. Por un lado, no todos los países y todas las iglesias están en la misma condición. Hay iglesias donde se pueden congregar guardando la distancia apropiada, que manda el protocolo de salud, no simplemente del gobierno, el protocolo normal de salud para guardar a otros. Pero hay iglesias que no tienen esa bendición porque sus locales son muy pequeños, no son ventilados, etc. Hay iglesias cuyos gobiernos tal vez están usando la pandemia para hacerle daño a la iglesia. Pero hay otras iglesias que están en lugares donde los gobiernos simplemente están tomando medidas de salubridad y que la están tomando para todo el mundo, para los comercios, para los partidos deportivos, para los cines, para los espectáculos. O sea, que no es un ataque a la iglesia. Entonces yo creo que en ese sentido... Y la situación del COVID no es la misma en todos los países tampoco. Ese es otro punto. O sea, cómo está la situación del COVID en cada país. Entonces, a donde quiero llegar es, lo que funciona en un lugar, tal vez no funciona para otro lugar, y nosotros tenemos que aprender a respetar que dentro de la misma iglesia puede haber opiniones contrarias en cuanto a cómo debemos manejar esto. Puede ser que haya hermanos que estén a favor de que nosotros nos congreguemos con toda normalidad, y puede ser que haya hermanos que digan, mira, yo no creo que eso es sabio.
no podemos pensar que los que piensan que los que se deben reunir ahora tengan derecho a decir que estos que piensan que no son unos cobardes, les falta fe o lo que sea. O sea, hay lugar para las diferencias de opiniones. Y yo creo que una prueba contundente de eso es escuchar a personas de ciencia, a médicos que no tienen la misma opinión con respecto a cómo se debe manejar esto. Entonces, en ese sentido, de verdad, hermanos, cuidémonos para que el diablo no gane ventaja en medio de esta pandemia, creando divisiones innecesarias dentro del pueblo de Dios. Sí, no, iba a decir que también es el hecho de que en nosotros, en más que cualquier otra persona en el mundo, uno esperaría que como cristianos tiene que haber una nota de compasión, misericordia y gracia en la manera como tratamos esas diferencias aún. Hay personas que están asustadas, hay personas que tienen miedo y nosotros tenemos que lidiar con esa realidad. Es Cristo quien continuamente nos exhorta en la Biblia, no temáis, pero no le lo trata diciéndole, qué bárbaro, sino que trata con su ternura y con su compasión con nuestros temores. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Otros han perdido familiares, otros han estado gravemente enfermos, y nosotros no podemos hablar de la enfermedad como si no existiera. Y pensar todo es una conspiración, todo eso, cuando hay personas que ciertamente están muriendo, hay personas que realmente han perdido familiares. Creo que debemos tener la ternura de poder estar a su lado y poder llorar con los que lloran en ese aspecto. Y aún poder nosotros sí usar de discernimiento, porque no toda la información que corre por ahí afuera es información veraz. Entonces, a veces yo veo a los creyentes tendientes más a compartir las informaciones que hay allá afuera, muchas de las cuales a veces no tienen ningún sostén de verdad. Muchas bolas que corren. No los veo también compartir verdades del Evangelio y aquellas verdades que pueden sustentar al pueblo de Dios, y aún ahora tenemos una gran oportunidad de hacer bien, compartir información que ciertamente es real y verdadera, que es la palabra de Dios. O sea que en ese sentido puede ser instrumentos de bendición, instrumentos de bien, de compasión, y debemos cuidar de no dejarnos usar por esa lluvia de información a veces contradictoria que está circulando por allí. A veces esa información simplemente demasiado llamativa o que a pánico, y tener cuidado a no ser parte de ese problema. Tú decías algo, Salvador, que yo creo que es muy importante, y es el hecho de que las experiencias también nos forman. Nosotros tenemos en nuestro grupo pequeño un hermano cuya madre enfermó de COVID y pasaron una situación bien difícil con la mamá, pero no solamente la mamá, sino que casi toda su familia está infectada, o sea, casi todos sus tíos, y son personas mayores. Entonces, yo tengo que entender que este hermano está pasando por una experiencia que lo está impactando. O el hecho de ir a un hospital y como él me decía en el día de ayer, que estuvo desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche esperando que a la mamá la pudieran poner en una unidad de cuidado intensivo porque no había espacio, y un hermano creyente de otra iglesia lo ve allí abatido y él le explica por qué está abatido, y este hermano le dice, ¿cuántas horas que tiene tu mamá afuera? Desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche. Mira, yo tengo 9 días esperando aquí en el hospital que internen a mi abuelo y no encontramos cómo. Uy, entonces, cuando tú vives experiencias como esas, tú no estás meramente teorizando porque oíste un video en internet, en YouTube, de alguien que dice que es científico y está diciendo tal o cual cosa. Yo tengo una experiencia y eso está impactando mi vida. Entonces, como tú dices, debemos aprender a manejar eso con gracia y ser compasivos. En la medida que ustedes hablaban, vino a mi mente el texto de Efesios capítulo 4 a partir del versículo 1.
En esta nueva normalidad, todavía, ahora y siempre, no importa lo que venga, tenemos que caminar, andar de una manera digna del Evangelio. Y debemos hacerlo con humildad, con mansedumbre, con paciencia. Y algo muy importante que dice ese texto: soportándonos los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos entender la condición de cada hermano, debemos entender la condición de cada iglesia y debemos dejar, ¿verdad?, que dentro del límite que nos permite la palabra de Dios, cada hermano se exprese, pero debemos siempre tener esa tolerancia que quizás a muchos le falta en un momento como este. Vamos a una pausa. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora tenemos con nosotros al pastor y doctor Miguel Núñez para una actualización de la situación del coronavirus. Miguel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Eduardo, y a Sugel y a Salvador, que están también en el día de hoy en el programa. Para nosotros ha sido algo muy loable el que tú, que estás en el ministerio pastoral casi a tiempo completo, pero como médico infectólogo hayas dejado en parte, ¿verdad?, 50% y 50% tu función pastoral para estar asistiendo a las personas como médico infectólogo. Realmente, como yo te había dicho, para mí es un gran testimonio saber que tú estás sirviendo así y quizás las personas no están conscientes de lo que tú estás haciendo, pero sabemos que estás dedicando un promedio de 12 horas diarias a estar asistiendo a tus pacientes, incluido a muchos cristianos, en medio de esta situación. Bueno, ha sido una crisis mundial y en el caso nuestro nacional, y eso hizo que entendiera que por lo menos por un tiempo había necesidad de poder entrar al campo médico de una forma más intensa y poder ayudar no solamente a pacientes, pero a la misma nación en general a tener una mejor perspectiva, un poco más de tranquilidad, a un mejor balance de qué era lo que estaba ocurriendo y poder a través del Servicio Nacional de Salud y algunas otras consultas también poder contribuir con opiniones en términos de cuáles pudieran ser algunas de las medidas futuras a tomarse en las próximas semanas. Miguel, desde el punto de vista médico, ¿en qué punto estamos ahora en relación al coronavirus, tanto en el orden mundial como en el orden en nuestro país, aquí en la República Dominicana? Bueno, yo creo que hay algunas cosas negativas, por así decirlo, pero yo creo que hay muchas cosas positivas también. Desde el punto de vista negativo, bueno, tenemos un número mayor de casos, a lo cual yo creo que era de esperarse en la medida en que las sociedades se abrieran para volver al trabajo, porque era imposible mantenerse encerrado por siempre y pensar que íbamos a poder sobrevivir como sociedad sin que eso tuviera también una repercusión, incluyendo de muchas muertes, si permanecíamos encerrados. Entonces, eso es una realidad que estamos enfrentando. ¿Cuáles son las cosas positivas? Bueno, por un lado, entendemos la enfermedad mejor, entendemos su comportamiento mejor, podemos intervenir más rápidamente, pero al mismo tiempo tenemos mejores medicamentos, créase o no, que lo que teníamos en un principio. Y no solamente mejores medicamentos, pero mejor entendimiento de cuándo usarlo. Y específicamente pensando en nuestro país, apenas hace 48 horas llegó Remdesivir, que es un medicamento para uso intravenoso aprobado en Estados Unidos hace ya unas semanas atrás y que no había llegado aquí, que es específico para COVID. No es la panacea, pero definitivamente es mejor que lo que teníamos. La semana que viene llega un producto japonés que había sido aprobado para el flu, pero que tiene actividad contra el coronavirus, y ese es oral. Eso yo creo que también sería de ayuda. Las vacunas no están disponibles a nivel comercial, pero el avance es masivo. Ahora mismo se están usando, se están poniendo en 30,000 voluntarios por un lado, la casa AstraZeneca, 30,000 voluntarios por otro lado, la casa Moderna de Estados Unidos.
Esos son 60,000 pacientes que van a poder proveer información valiosa, pero hasta ahora los resultados de los primeros vacunados ha sido excelente, activando la inmunidad en 2 niveles distintos. Yo creo que eso también es bueno. Y también sabemos que algunas de las consecuencias del coronavirus la estamos viendo y tratando de prevenir con mayor anticipación. Entonces yo creo que todo eso es positivo. Y también es positivo saber que la misma medida que se pensaban en febrero que debían funcionar, mascarilla, distanciamiento social, higiene de las manos, son las que pensamos hoy que deben seguir funcionando. Era como de esperarse, es una enfermedad de transmisión respiratoria y todas se previenen de la misma manera. De manera que también es bueno haber confirmado ese dato. Miguel, ¿hay algo? Perdón, Eduardo, que ya Sí. que Miguel mencionó el tema de la vacuna, en las redes hay un montón de información contradictoria con respecto a este tema, que si la vacuna es dañina, algunos inclusive han llamado genocidio a la aplicación de esta vacuna, y como son personas, algunas de ciencia que están hablando, yo creo que sería bueno que aunque sea brevemente, tú nos pongas un poco al tanto de dónde estamos con respecto al tema. ¿Es esto positivo? ¿Es esto realmente una conspiración genética que se está tratando de implantar en el mundo? ¿Cuál es la realidad de esta vacuna? O de estas vacunas, porque son varias. Sí, yo creo que la gente, entre comillas, de ciencia que está hablando en contra de la vacuna, yo creo que son personas que tienen otros problemas, honestamente, desde el punto de vista psicológico, que no dejan de tener sus títulos, pero tienen ciertas paranoias y tienen ciertas ideas de conspiración que la llevan a todos los planos. Pero en realidad, la gente que está trabajando en esto, las casas farmacéuticas, AstraZeneca, Moderna y otras, son casas muy reconocidas, de mucha reputación, y son muchos científicos distintos, de muchas nacionalidades diferentes, que están trabajando en esto. Y sería difícil pensar que toda esta gente se puso de acuerdo para crear esta conspiración. Además, los datos están ahí, o sea, los pacientes que han sido vacunados, se comenzó con 8 pacientes, de ahí se pasó a 1,600 pacientes y de ahí se pasó a 30,000 pacientes, todos voluntarios, y luego entonces se pasaría ya a una aprobación final. Los resultados han sido extraordinariamente buenos porque la vacuna es capaz de producir anticuerpos neutralizantes que sabemos no van a durar muchos meses, pero la vacuna también es capaz de inducir una inmunidad celular que implica la activación de células que en inglés se llaman killer cells o células asesinas, que cuando el cuerpo sea expuesto de nuevo a ese virus, esas células asesinas debieran activarse en contra del virus, y si no lo previenen, debieran por lo menos disminuir significativamente el impacto de la enfermedad. Realmente los efectos colaterales en esos cientos, ahora miles de voluntarios han sido prácticamente, yo no voy a decir cero porque nada es cero, pero muy, muy, muy mínimos. Y realmente por donde vamos, si eso es como vamos a terminar después de los 30,000 voluntarios, yo estaré dispuesto a hacer el 30,001, honestamente. Es una vacuna quizás mejor que muchas otras vacunas que tenemos en el mercado. Que la efectividad no va a ser 100%, no, la vacuna del flu apenas nos da, en un buen año, apenas nos da un 60% de eficacia. Lo que ocurre con el flu es que también tenemos medicamentos contra el flu. O sea, hay una serie de cosas que vamos a tener que seguir combinando para protegernos, como pasa con muchas otras vacunas y muchos otros virus. De hecho, en 3 semanas llega al país un spray de ácido cítrico, que no es otra cosa que jugo de limón, por así decirlo, producido en Israel, tratando de acidificar la mucosa nasal. Y ese medio ácido es contrario a la sobrevivencia, o se opone a la sobrevivencia de múltiples virus respiratorios, incluyendo el coronavirus, de manera que eso sería otra capa más de protección. No va a eliminar la mascarilla, pero me va a agregar otra capa de protección. Entonces, cuando Miguel, a la luz... Perdón, continúa. Tener varias capas de protección que nos van a permitir manejar el coronavirus como manejamos el flu hoy en día. A la luz de esas vacunas y esos métodos que se están implementando, Miguel,
¿Hay alguna proyección de que en qué tiempo este confinamiento, las mascarillas, el distanciamiento social se va a ir eliminando? ¿O seguiremos así durante mucho tiempo? Bueno, yo no creo que será mucho tiempo. Yo creo que la vacuna probablemente para septiembre, octubre, en países como Estados Unidos, Inglaterra, que son donde estas dos vacunas se están produciendo, probablemente ya esté disponible, sobre todo para el personal de emergencia, llámese médicos, enfermeras, bomberos, policías, soldados, porque ese es el personal que primero es vacunado. De hecho, Estados Unidos tiene sus fuerzas élites en subterráneos, en bunkers, protegidos de la epidemia, precisamente esperando que la vacuna salga y para no exponerlo a ese peligro. Pero ese sería el personal que primero sería vacunado. Para fines nuestro, comercial, yo estimo que enero o febrero sería como una fecha confiable para pensar que la vacuna pudiera ya estar en múltiples naciones y aplicándose, porque se está produciendo a nivel masivo y se está produciendo a una velocidad vertiginosa usando una nueva técnica que nunca se había usado antes, que es una plataforma genética. La vacuna récord en producción fue la vacuna del ébola y duró 4 o 5 años y esta apenas tiene meses. De manera que tú puedes ver que ciertamente la tecnología ha avanzado, pero también se descubrió una nueva forma de producir vacunas mucho más rápidas. Miguel, si es como tú dices, febrero, marzo del próximo año estaremos ya, ¿verdad?, dando los primeros pasos para, con las vacunas y estos métodos. ¿Qué tú entiendes que ha de suceder entonces con las iglesias, que muchos dicen que es una fuente de contagio importante para el coronavirus? Sí, yo no creo que, para ponerlo en perspectiva, yo no creo que son las iglesias, yo creo que son las multitudes cuando se reúnen en espacios cerrados sin observar lo que son las medidas de precaución. Entonces yo creo que quizás algunos quisieran darle una mala reputación a las iglesias, pero yo creo que nosotros tenemos que ver esto de otra manera. Lo que no funcione para una iglesia no va a funcionar para ninguna otra multitud en la misma condición. Y lo que funcione para cualquier multitud en una condición X va a funcionar para las iglesias. Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, mascarillas, cierto distanciamiento social y el uso continuo de higiene de las manos. En 3 semanas, cuando tengamos el spray este de ácido cítrico, que tiene un efecto de aproximadamente 5 horas, pues todavía nosotros podremos sentirnos mucho más seguros. Te vas para la iglesia, te echa el spray y te pones tu mascarilla también. Tiene una doble capa de protección. Y yo creo que ese tipo de medidas que vamos a seguir produciendo va a seguir ayudándonos a ir relajando poco a poco lo que son estas medidas que estamos usando hasta ahora. Hay otro spray en producción usando beta-interferón, pero también en la nariz, y eso sería otra capa más de protección. Y poco a poco lo que vamos a aprender es a manejar el virus. La mayoría de los virus, lo que nosotros hacemos es que lo manejamos. Una información que salió de la Organización Mundial de la Salud que yo creo que fue o mal comunicada o mal interpretada, cuando el presidente dijo que, bueno, parece como que nunca vamos a poder eliminar el coronavirus. Bueno, eso pudiéramos decir del sarampión, de la varicela, de la papera, de la mayoría de los virus. Nosotros hemos eliminado un virus del planeta y es el virus de la viruela. Y ahora estamos cerca de eliminar el virus del polio. Pero el resto de los virus no lo hemos eliminado. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Lo manejamos a base de vacuna, a base de tratamiento. Yo creo que eso es lo que va a pasar con el coronavirus. Se va a quedar entre nosotros, pero lo vamos a manejar. Miguel, esta pandemia ha afectado la vida de las iglesias, así como tú dices, en muchas otras áreas también. ¿Qué mensaje tú le darías a los pastores que están viviendo esta situación? Iglesias que muchos no se están congregando y aquellas que se están congregando, hay una poca asistencia debido a las medidas de distanciamiento. ¿Qué tú le dirías? Bueno, yo creo que hay varias cosas que yo diría. Por un lado, yo creo que debemos congregarnos, pero creo que debemos congregarnos haciendo uso de las instrucciones que se han dispuesto a nivel mundial, que no son diferentes, honestamente.
El distanciamiento de 6 pies obedece, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, a la distancia que viajan gotas de saliva infectadas por el coronavirus, 4 pies y medio, 5 pies, cuando alguien tose, cuando alguien estornuda, y entonces le dimos un pie más ¿verdad? Como medida de precaución. Mascarillas porque la mayoría del virus entra por la nariz y resulta que hemos descubierto en los últimos días, quizás 2 o 3 semanas, que el receptor que el virus usa para entrar a la célula, que se conoce en medicina como AC2, la mucosa nasal es el área más rica en esos receptores, de manera que ahí es donde está el problema. Por eso que queremos bloquear a nivel de la nariz la entrada, porque cuando el virus entra por la nariz, encuentra una enorme cantidad de receptores donde pegarse, donde adherirse y comenzar a entrar a la célula y replicarse. Entonces, la mucosa nasal es un área que hay que atacar y de ahí el desarrollo de estos sprays. Entonces, bueno, para fines de las iglesias, observemos las precauciones, pero tendemos que congregarnos. No solamente es un mandato de parte de Dios, es que un predicador en un púlpito predicándole a sillas vacías no es una iglesia, como sabemos. Entonces, tenemos que seguir creando, cultivando la cultura de lo que una iglesia verdaderamente es, hasta que las medidas y el control y la pandemia baje y nos permita seguir trayendo más personas y más personas. Yo creo que ese sería uno de los mensajes. El otro mensaje es que el pánico que se ha generado es un pánico infundado. Realmente las medidas de protección funcionan. La letalidad del virus no es más de un 0.5. La Organización Mundial de la Salud acaba de admitir eso. Muchos de los números calculados estuvieron muy mal calculados. Ciertamente hay personas que han muerto y que han muerto de mala manera, pero porque tenemos millones y millones y millones de personas infectadas, pues algunos se van a morir, obviamente, pero la realidad es que las medidas de protección funcionan. Y creo que los pastores necesitamos animar a nuestras congregaciones y a recordarle. Bueno, anoche mismo abría el Congreso de Cardiología y fue interesante porque me pidieron que fuera parte de la apertura con una conferencia sobre el COVID, pero no necesariamente como médico infectólogo, aunque sí me introdujeron como tal, sino que trajera una perspectiva pastoral de la pandemia al Congreso de Cardiología, el Congreso de Cardiología Centroamericano y del Caribe. Y yo le di una visión existencial de lo que esta pandemia ha sido y hablaba de este pánico infundado de varias maneras, no solamente porque ni la mortalidad del virus es la que se pensaba, las medidas de precaución funcionan, pero yo le hice una comparación de alguien que hubiese nacido en el año 1900 y cómo para el año 1914, a sus 14 años, esa persona estaba entrando en la Primera Guerra Mundial que dejó 22 millones de muertos para el año 1918. O sea, a sus 18 años ya él era testigo de 22 millones de muertos. Y en ese mismo año resulta que comienza el flu español, que dejó 50 millones de muertos. Entonces, y duró hasta el año 1920. Para mis 20 años ya yo he sido testigo de 72 millones de muertes. Y esa generación no se puso loca. En 1929 entró la Gran Depresión, 5,000 bancos quiebran en una semana. Millonarios se fueron a la bancarrota literalmente en una semana y ahora cuando se está recuperando y saliendo en el año 1938, resulta que tengo 38 añitos y en el 39, antes de yo cumplir 40 años, arranca la Segunda Guerra Mundial que deja 60 millones de muertos, 75 millones de muertos y ya yo soy testigo a mis 40 y tantos años de 150 millones de muertes y esa generación pasó por ahí, no se puso loca. Esta generación, la pandemia al lado de estas vicisitudes, la pandemia del coronavirus, es como casi no vale la pena ni mencionarla, pero esta generación ha demostrado tener una debilidad de carácter que generaciones de anteriores no tuvieron. Y al mismo tiempo terminé hablándole entonces de cómo nuestras vidas no la controla el COVID, la controla el Creador del cielo y la tierra, quien tiene mis días contados, que Cristo vino y dijo que quién de nosotros pudiera agregar tan solo una hora al curso de su vida con preocuparnos, y le hablé de un mundo en caos, fruto de la desobediencia
el pecado y la necesidad de Cristo como redentor y cómo esta vida temporal y pasajera tiene tan poco valor a la luz de la eternidad y que dónde yo voy a pasar la eternidad la determina lo que yo haga con Cristo Jesús de este lado de la gloria. Y eso era casi 600 cardiólogos que pudieron oír eso. Entonces, si se lo estamos diciendo a gente secular, tenemos que decirle todavía mucho más a nuestras congregaciones de quién es que gobierna y dónde está nuestra esperanza y cómo ver esta vida. Amén. Miguel, muchas gracias porque tú siempre tienes la escritura muy presente y palabras de esperanza para todas las personas. Bueno, gracias a ti. Esperamos, como te dije, poder continuar utilizándote más en el programa, que participes y estés más con nosotros. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Igualmente a ti, Eduardo. Gracias, Sugeli y Salvador. Un abrazo. Gracias. Gracias a ti, Miguel. Muchas gracias. Y ahora, lo recomendado. Y ahora tenemos con nosotros a Mateo Magui, director del Ministerio en Español de Ligonier, que es una confraternidad de enseñanza del ministerio de R.C. Sproul, y vamos a estar hablando de la Biblia de la Reforma. Mateo, bienvenido, ¿cómo estás? Eduardo, sumamente bien, y para mí es un placer. Mi único lamento es que no estemos en persona, que tenemos que vernos por la pantalla, pero le damos gracias a Dios por la tecnología que lo hace posible que lo hagamos de esta manera. Mateo, tú siempre eres bienvenido porque viviste aquí en República Dominicana con nosotros y decimos que eres parte de nosotros, que aunque naciste en Estados Unidos, eres parte del equipo hispanoparlante, si podemos decirlo así. Bueno, gracias, hermano. Me siento parte también y yo tengo un cierto cariño por ustedes, tanto por ustedes como la isla de la Española. Entonces, gracias por la oportunidad. Mi hermano, explícanos el porqué de esta Biblia de estudio de la Reforma. Bueno, es muy interesante porque nosotros sabemos que el Dr. Sproul fue el editor general y yo creo que nuestra audiencia, nuestro público entienda bien que él tenía una cierta capacidad para expresarse. Entonces, para contestar esta pregunta, yo voy a dejar que el Dr. Sproul se exprese y yo voy a leer directamente de la introducción a la Biblia del estudio de la Reforma, que él la escribió, y yo voy a dejar que él se exprese. Él dice lo siguiente para contestar la pregunta. La tradición reformada entiende el cristianismo bíblico como la fe de una vez para siempre fue entregada a los santos. Creemos que esta fe expresada en los credos ecuménicos comunes a todas las tradiciones cristianas, junto con los distintivos de la Reforma, que son el resultado de aceptar la Biblia como la suprema y única autoridad infalible para la fe y la práctica. Creemos que estos credos ecuménicos y las confesiones de la Reforma proporcionan a la Iglesia un resumen completo de la doctrina de las Escrituras. Las palabras de la Biblia son verdaderas y su mensaje es poderoso. Transmite la promesa infalible de Dios, su autor, de que no volverá a él vacía, sino que ciertamente cumplirá su propósito. Y cuando nosotros pensamos en nuestra herencia y de hecho nuestra existencia como cristianos evangélicos protestantes, nosotros debemos mucho a la Reforma. Nosotros sabemos que Dios es soberano y creemos en su providencia. Entonces yo voy a atrever a decir, si no fuera por la Reforma, creyendo que en la soberanía de Dios, pero si no fuera por la Reforma, nosotros no estaríamos aquí en esta tradición y este entendimiento bíblico. Entonces nosotros le debemos mucho a la Reforma. De hecho, en la iglesia hispanoparlante, cuando pensamos en los que arriesgaron sus vidas para que nosotros tengamos la Biblia en español. Entonces nosotros en Ligonier, y de hecho la visión del Dr. Sproul era proporcionar una Biblia de estudio tanto para el estudioso
como para el pastor, como para el feligrés, como para el líder del grupo, del grupo pequeño, para el maestro o maestra de escuela dominical, que él o ella pueda usar y poder profundizarse en su entendimiento de la escritura. Y por eso él unió un equipo de 75 eruditos, el doctor Sproul siendo el editor general, para poder proporcionar y disponer de esta Biblia a la iglesia a lo largo del mundo. Entonces le damos gracias a Dios que nosotros, por su gracia, hemos podido lograr esa meta. Sujel, tú tenías una pregunta para Mateo. No era tanto una pregunta, sino una observación. Yo he estado usando esta Biblia ya desde hace un tiempito en PDF. Estamos esperando que nos llegue la Biblia física. Y ciertamente yo creo que es una tremenda contribución al mundo de habla hispana. Cuando el doctor Sproul habla y usa la palabra ecuménico, creo que es importante aclarar que lo está usando no en el sentido del movimiento ecuménico actual que pretende unir lo que no se debe unir, sino más bien el hecho de que la iglesia cristiana no nació ayer. Nosotros tenemos 2000 años de historia y a través de las grandes confesiones, credo niceno, credo apostólico, o sea, las grandes confesiones de fe han conformado nuestras creencias en el día de hoy. Y aunque la Reforma definitivamente nos dio un mejor entendimiento del Evangelio en el contexto del problema que estaba pasando en la Edad Media, donde el Evangelio fue sepultado por un sistema sacramentalista, aún la Reforma es heredera de esa herencia, vamos a decirlo así, o de ese legado histórico del Espíritu Santo trabajando a través de 2000 años. Entonces, cuando tú tienes una Biblia como la Biblia de Estudio de la Reforma en las manos, lo que tú tienes allí es una herencia histórica invaluable. Y es toda una biblioteca de estudio bíblico, estudio teológico, estudio histórico. O sea, definitivamente es una gran contribución para el mundo de habla hispana. Yo puedo corroborar lo mismo y es bueno señalar que nosotros no entendemos que una Biblia de estudio vea las notas como inspiradas por Dios. Las notas son simplemente ayudas para que aquellos que están estudiando las Escrituras no tengan necesariamente recurrir a hacer un estudio tan profundo como otros estudiosos han hecho, sino que podemos bendecirnos por los maestros que Dios ha regalado a la iglesia. Y eso no es de ahora. Nosotros sabemos que en Ginebra había una Biblia que tenía sus anotaciones y la idea era precisamente ayudar al lector a poder relacionar una enseñanza con otra, comprender un sistema de verdades que las Escrituras enseñan. La Biblia no es teología sistemática. La Biblia es todo un libro con una historia que va de principio a fin y que, sin embargo, nosotros podemos sistematizar enseñanzas. Nosotros podemos clasificar enseñanzas y en parte, cuando nosotros vemos al pueblo de Dios interpretar las Escrituras en el paso de los años, vamos a verles recurrir a cosas para entender mejor un pasaje, acudir a otros pasajes que hablan de cosas similares. Y es lo que encontramos en una Biblia de estudio como esta. A alguien que profundizó, estudió y relacionó textos bíblicos aquí y allá. De manera que yo puedo ver, por ejemplo, cómo en el Nuevo Testamento se utiliza tanto el Antiguo y cómo estas cosas pueden ser interpretadas para apoyar una misma mente a lo largo de todas las Escrituras. O sea que no creemos que son notas inspiradas por Dios, pero son notas que son el fruto de dones que Dios ha dado a la iglesia, hombres dones que Dios ha dado a la iglesia como maestros para enseñarnos. Y no tenemos que solamente aprender de hombres del pasado, podemos aprender de eruditos del presente, como los que apoyan esta Biblia en sus notas. Mateo, ¿cuál es el alcance que ustedes han proyectado para esta Biblia de estudio? Bueno, esta es para todos, Eduardo.
Y nosotros estamos orando para que Dios utilice esta Biblia a lo largo del mundo hispanohablante. Cuando pensamos en nuestro querido idioma, nosotros entendemos que está hablado en Europa, de hecho en África, en las Américas, en el Caribe, a lo largo del mundo. Y si pensamos, por ejemplo, en la cantidad de países donde este bello idioma, el idioma oficial de la primera fila del santuario celestial está hablado, que hay algunos, digamos, 20, 22 países donde este idioma se habla. Entonces, queremos que esta Biblia llegue a los seminarios, que llegue a la iglesia, que llegue a los jóvenes, que llegue a las universidades, que esta Biblia se use en la preparación del sermón dominical, en la preparación de la lección de la escuela bíblica dominical, en la preparación del contenido para el grupo de parejas, para la sociedad de jóvenes, toda la alta gama de funciones dentro de la vida eclesiástica como de afuera. Queremos que esta Biblia funcione y sea de beneficio y provecho para todos que hablan este idioma que es el español. Ustedes, para los países hispanoparlantes y específicamente en Latinoamérica, han hecho una sola edición en cuanto a la presentación, que por cierto es una presentación hermosa, o han hecho varias presentaciones con alguna presentación más económica, más al Claro alcance. que sí, mi hermano. Tenemos varias opciones de portada de tapa. Tenemos tapa dura, tenemos una tapa, tres opciones de tapa símil de piel y tenemos una opción de piel genuina. Entonces, en total, en este momento, hasta la fecha, hay 5 opciones distintas y diferentes para cumplir con para cumplir con el presupuesto de cada persona. Mateo, en el mercado también hay varias Biblias de estudio. ¿Por qué debemos preferir la Biblia de ustedes? Alguien que tenga limitaciones económicas y tiene frente a él 4 o 5 Biblias de estudio, ¿qué tú le dirías para que compre la Biblia de estudio de la Reforma? Bueno, me tocaría indagar un poquito más en lo que dijo Sugel y de hecho a Salvador en cuanto a la variedad de contenido que se encuentra en esta Biblia. Honestamente, nosotros creemos que esta es una biblioteca de información, de ayudas, de estudio, de comentarios, escritos por 75 eruditos bajo la dirección editorial del Dr. R.C. Sproul. Entonces, esta Biblia es el trabajo, la obra de un conjunto de hombres serios que han dedicado sus vidas al estudio y la proclamación del Evangelio y de la Biblia. Entonces, nosotros vamos a tener una perspectiva central pero variada. No es la perspectiva de 2 o 3 o de hecho un solo hombre, sino de varios. Y también la variedad, si me permiten la palabra, la variedad de contenido es sumamente amplia, porque cada libro tiene su propia introducción. Cada sección de la Biblia, por ejemplo, el Pentateuco, tiene su propia introducción. Hay 70 artículos teológicos esparcidos a lo largo del texto bíblico. Hay 11 credos y confesiones, más que 20,000 notas de estudios. Hay artículos temáticos. De hecho, nuestro querido Sugel Michelén participó y escribió un artículo junto con el doctor Stephen Nichols sobre cómo nosotros ya tenemos la Biblia en español. Entonces, si me tocara comprar una biblioteca, yo tendría que gastar un dineral, un montón de dinero en una biblioteca.
pero yo puedo gastar mucho menos en esta Biblia que me funciona de una biblioteca de notas y ayudas de estudio bíblico. Bueno, Mateo, a la luz de lo que tú nos has dicho, vemos que esa Biblia va a ser de mucho provecho para el mundo de habla hispana. Y a la luz de todos esos argumentos, muchas personas estarán motivadas para comprarla. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por la oportunidad de contar un poquito más de esta Biblia. Y yo quisiera animar a los videntes y a los oyentes que nos están viendo, escuchando en el día de hoy, a que visiten el sitio web de la Biblia, que es bibliadeestudiodelareforma.com. bibliadeestudiodelareforma.com. Gracias por haber estado con nosotros.